a varios les gustaba que sufrieran. Y luego encontró dentro de sus partidarios a uno que le gustaba también. Sixto Pérez fue nombrado entonces el director de la policía. Pues entonces también él heredó el odio que tenía Rufino Barrios a las manifestaciones de fe, véase las procesiones. Entonces él decidió de que como él mandaba y estaba borracho, él mandaba o se quitaban o los mataba. Damas, caballeros, niños, jóvenes, ancianos y cebras. Pero es para todos esto. Bienvenidos a Guatecuento. Estamos acá, está Javier Corleto, cineasta. Muchas gracias, aquí presente, señores. Carlos Eseña, historiador, y nuestro Tata Carlos, que es el que nos trae las historias acá. A la orden. Y su servilleta, Juancho Carboro, que viene aquí solo a tirar malas guasas. A divertirse. No. Estamos divirtiéndonos, Juancho. Muy bien. Pero para que entienda la cebra, algo así. Ajá, sí, como hagan las cebras. Como hacen las cebras, no sé, cebra, no sé. No, algo así. No he tenido el gusto de ir a Autosafari Chapín. Carlos, ¿qué tema nos traes hoy? Bueno, ese ya lo conocen ustedes, es el de Sixto Pérez. Pero a mí me gustaría que les quedó. Bueno, tuvimos una entrevista. Una entrevista. Ajá. Dale, Javier, vos contarla. Sí, nos invitaron nuevamente ahí a Nuestro Mundo. Es un programa del Canal 7 de Guatemala. Y bueno, pues nos apersonamos, como dicen. Y ahí pues nos entrevistaron, nos hicieron un par de preguntas y luego pues interactuamos un poquito ahí con el compañero Pancho Rodríguez, el presentador de ahí de Nuestro Mundo, y bueno, hablamos exactamente de Sixto Pérez, ¿verdad? Que es una historia de bueno, vamos a hablar un poco de él, pero lo que quiero decir es que fue una muy buena experiencia. Estamos muy agradecidos con los compañeros de Nuestro Mundo por habernos invitado, y bueno, pues aquí seguimos adelante. Y si quieren que vayamos otra vez, ya les dijimos, eso sí, tienen que tenernos pues por lo menos una media hora ahí para que podamos desarrollar un tema un poco más como lo hacemos, ¿verdad, Juancho? Sí, porque Carlos empezaste a contar en esa entrevista pues, un poco la historia de Sixto Pérez, y por eso conocemos algunos detallitos ahora. Pero claro, es tiempo de televisión, se entiende que no te van a tener ahí justo, ¿no? Una hora completa ni mucho menos. Pues habrán sido, ¿qué? Unos 5, 7 minutos nomás. Sí, hombre, que fue para esas 3 preguntitas. Sí, estuvo bien cortito, pero es por lo que tú dices, Juancho. Es el tiempo de televisión, pues así es. Exacto. Y miren, tenemos y mucha gente nos hizo mucha gente de que nos vio nos hizo el comentario de que pues también se quedaron picados. Entonces aquí estamos cumpliendo. Sí, para el tema, ¿verdad? Bueno, antes de que empeces, Carlitos, quiero recordarles pues que estamos en YouTube, estamos en ¿dónde más estamos? En Instagram. Y estamos en TikTok. En TikTok, y también estamos en Spotify. Que me confirme aquí, producciones, estamos en Spotify. Sí, estamos. Ahí estás diciendo ahorita que sí. Ah, está listo. Ahí sonó la chicharra. En el chícharo, ajá, está ahí. Exactamente, ahí está. Y también estamos en exposiciones artísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la página de exposiciones artísticas. Que esa es una página de Facebook, ¿verdad? Es una fanpage de Facebook. Así es. Ahí nos comparten. Muy bien. Entonces, antes de hablar de esos, me gustaría la pintura que tenés ahí. Sí, esa es nuestra pintura invitada del día de hoy. El autor Maudo Vázquez es un connotado artista guatemalteco. Maudo pues ya tiene un buen camino recorrido en esta vida de la profesión pictórica. Lo que tenemos acá es una acuarela con tinta, o tinta con acuarela, no sé cómo le llaman. Tiene las dos técnicas. Y bueno, pues lo vamos a ver dentro de un rato, y ya vamos a poder explicarlo un poco más. Pero bueno, aquí me va a estar acompañando a mi espalda este
individuo que se está comiendo, como ustedes pueden ver, se está comiendo a Guatemala, ¿verdad? Ajá. Entonces, cualquier parecido con la realidad o con lo que está pasando actualmente, o por el tema de la época de elecciones, qué sé yo, para que reflexionen, ¿verdad? Porque ahí está lo que le está pasando a nuestro país, ¿verdad? Sí, desde ya vi que es una crítica social cero, cero sutil, ¿no? Y lo vamos a analizar y ahí van a ver. Pero bueno, muchas gracias a Mauro Vázquez por su pintura, ¿verdad? Esta pertenece a una gran colección privada que tengo en mi casa, única, porque solo tengo un cuadro de él, que es este. Pero significa mucho el significado que tiene, aparte del aprecio que le tenemos a la persona que lo ha realizado, en este caso Mauro. Gracias, Mauro. Bueno, ahora sí, Carlos. Bueno, Vamos a ver qué nos tenés. A ver de qué se trata. a ustedes qué les quedó de duda. Vamos. De lo que platicamos. Sí, mira, contamos la historia desde el principio, porque hay mucha gente que nos va a ver que no, pues no pudo ver esa entrevista, Muy entonces. bien. Bueno, 1871 fue la llamada Revolución Liberal en Guatemala, encabezada por Rufino Barrios, porque todavía no está claro si era Justo o José. Siempre firmaba J. Rufino Barrios. Ok. Y le decían Juan Justo. Rufino Barrios. Puede ser. En su Pues Jalisco, Rufino Barrios. también certificado de nacimiento está José y está tachado. Ok. Luego dice J. Rufino Barrios. Entonces, de repente dice en otro lado de ahí dice Justo, no se sabe. Listo. Entonces él se llama J, como J. Will Smith en la película de Hombres de Negro. J. Es J, ¿no? J. No es Joto. Joto no, J. Eso no sé, fíjate. Le gustaban las niñas. Sí. Y ahí sí eran las niñas, ¿va? ¿O no? Sí, su esposa a los 12 años le gustó. Se casó con ella cuando ella tenía 14. O sea que este era igual que el otro señor del que hablamos la vez pasada. Sí. Nombre que Darks. ¿Quién era peor? Esa era la otra niña de Guatemala. ¿Quién era peor? Yo digo que Justo Rufino era peor porque él sí se casó con ella teniendo 14 años. 14 El años. otro también se casó con su... Pero no tenía esa edad. Sí, pero era 1870, era otra Guatemala. Es otra onda. Otra época. Sí. Y había tenido un hijo antes, cuando él tenía 16 años. O sea que, a ver, ¿y esta esposa a qué edad llegó a ser primera dama entonces? ¿Cómo qué edad tendría? A los 14. ¡No! ¿En serio? O sea que es la primera dama más joven de la historia de Guatemala. Sí, claro. Y probablemente de las primeras damas más jóvenes del mundo, me imagino. Sí, cuando Guatemala tenía primera dama, porque ahora, bueno, entonces, sí. Está bien, pero de Justo Rufino Barrios vamos a tener un programa. De esa época, sí. Porque hay que contar. Definitivamente, pues van a haber muchas experiencias. Son varios programas. Pero para que sepan, en esa época estamos, ¿no? En ese tiempo. No se llamaba Justo, sino era J. Rufino Barrios. Rufino sí se llamaba. Sí, Rufino sí era el nombre. Pues todavía está en veremos si era Justo o era José. Puede ser Juancho. Córdoba. Contarles eso. ¿Qué pasó eso de Córdoba? Para que nos riamos todos, no solamente ustedes dos. Ahí en Canal 3, él es otro. Sí. Te mandaron mi nombre y pues producción mandó Juancho Carbono y me aparecí como Juan Córdoba. Al momento de la entrada. Entonces, ¿cómo llegaron de Juancho Carbono a Juan Córdoba? ¿Cuántos dedazos hubo ahí? No sé. Es el autocorrecto, digo yo. ¿Lograste entrar? Ni tengo idea. Porque el DPI sí decía eso, seguramente, porque Juancho Carbono es un nombre artístico. Es un nombre.
Bueno, ahí Ajá. tenemos la interrogante. ¿Cómo se llama Juancho Carbono? ¿Cuál es el Sí. nombre real de Juancho Carbono? Lo que les voy a decir es que no soy Córdoba. Sí, no. A ver si adivinan, pues, ojalá ahí en los comentarios, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es el nombre verdadero o su nombre real, pues, ¿verdad? De Juancho Carbono. ¿Juan Córdoba? ¿Será Juan Córdoba? Puede que sí, no se sabe. Ahora, en esa época decís que estábamos, Carlos, en la época de don Rufino Barrios. Ya era presidente, ajá. Primero, después de la revolución liberal, fue presidente Miguel García Granados, 2 años. Él era un poco más pasivo, varios no, no era pasivo, pero Era yuca. yuca. Sin ser presidente, él hacía y deshacía. Luego le tocó a varios, porque creo que habían pactado eso cuando hicieron la revolución liberal. Le tocó a él y era grueso en todo sentido, de que no, si no les parecía su idea, pues los mataba. Eso sí era mano dura y lo demás son chingaderas. Exacto. De los muchos dictadores. Pero a él le gustaba matar por el garrote. Garrote había en esa época y matarlos a garrotazos. Pues la policía, ¿eso era lo que cargaba o qué? Sí, la policía cargaba eso y arma, pero Ah, ok. recordemos que no eran armas de repetición. No, Pero, pues, entonces, ahora veo que los policías usan unos que se llaman tonfas, ¿verdad? Esas son ajá. armas Diferente. La japonesas. tropa es japonesa. Es japonesa, ¿verdad? Pero ¿Te es recordás cuando era? es la misma temática realmente que el No, ¿te policía recordás anda cuando con era la Policía garrote. Nacional, Ajá. sin ser la civil? Cuando era la camisa celeste, la panza de este tamaño Y y la corbata metida entre la la corbata camisa. metida entre la camisa Ajá. a manera de culebra. Y Tal vez producción nos pone el pantalón fotografía de azul, un policía de la ahí época usaban antigua. garrote, ahí usaban garrote. Sí, pues, así, carrote como los policías ingleses que te pintan de las películas de antes, así. Ajá. Que es como un Un bate, chatecito. pero chiquito. Ese. Ajá. Pero imagínate matar así. Ah, diablo. Agarrotazos. Sí, y era como por elección, o sea, a ver, era por orden, ¿no? O sea, porque si había arma de fuego, si tanta gana de matar a Claro que alguien. sí, porque también había gente que fue fusilada. Ujú. Pero Y entonces sí, exacto, la idea era. a varios les gustaba que sufrieran. Y luego Ujú. encontró dentro de sus partidarios a uno que le gustaba también. Entonces varios se lavó las manos y dijo, bueno, como a usted le gusta, usted dele viaje. Yo ya no, usted dele. Pues a mí me gusta matar con garrote también. Pues dele viaje. Sixto Pérez fue nombrado entonces el director de la policía. En ese Carlos entonces, Pérez. sí, en ese entonces la policía era diferente, era verde, y me recuerdo, creo que le decían los Porque no apios, estaba madura todavía. o algo así, culantros, no recuerdo el apellido, el apodo que tenía la policía en ese entonces. Entonces, Ah, ok, pero sí de los apios o los colantros. algo así, de color verde era así. Ujú. Y entonces Sixto Pérez era el director de la policía y hacía cuanto se le pegaba la gana. Venía y decía que estaban metidos en un complot en contra del presidente. Solo con decirlo era suficiente. No Ah, o había, sea, claro, era su palabra contra la de quien fuera y no se necesitaba pruebas y él era no, la ley. era la ley. Ajá. Era el director de la policía. ¿Qué más? Claro. Rufino Barrios tenía a su cargo todo, todo. Entonces, ¿qué? ¿Quién se le iba a poner en contra? Ujú. Nadie, nadie. Pues ese fue el récord que tenía este Sixto Pérez, que era, no se sabe con certeza originario de dónde, pero era de Occidente, porque cuando Barrios entró después de traer las armas que le dio Benito Juárez, pasó por Occidente. Si no sabían Ah, ustedes, Benito Juárez le dio armas a cambio de que Barrios le diera territorio
Y eso fue así. Soconusco fue dado porque Benito Juárez le dio armas para que triunfara la revolución liberal. Ah, eso no O me la sea que, sabía. Justo Rufino o J. Rufino Sí. vendió a Guatemala. Así es. Vendió un pedazo de Guatemala ahí por armas. Al Enorme. enano ese del... Al Ajá. enano, Es que era bien chiquitito, dicen. 1.40 medía. Sí, al enanito. era bien chiquitito, ajá. 1.40 medía. Eso de vender tierras guatemaltecas como que fue No, Una una tradición. moda, ¿no? Era moda en ese tiempo porque no, después no agarraron fue, Belice. no fue Hicieron, vender, fue regalar. Fue a cambio, Ujú. un canje. Pues un canje, Arma, pues, ajá. ajá, versus tierra. bueno, Y sí. sí, fue Sí, pues sí, una. entonces en el paso por Occidente, ¿cómo fue que se unió ahí Sixto al asunto? Ajá. Pues estaban viendo quién se unía a la causa, quién estaba Ah, en pues. contra de lo que hacía Vicente Serna, Ujú. que era el Presidente. presidente en turno. Ajá. Y él era conservador, Vicente Serna, pero era masacre también. Y los otros eran liberales, con los rifles Winchester que no tenía el ejército de Guatemala en ese entonces. Pero Benito Juárez sí, porque los acababan de traer de Estados Unidos, no sé qué. Los rifles Winchester que están, dos, ahí en el Palacio Nacional, en el salón donde está el escudo. Son los que, porque hay un escudo real ahí en el país, son esos Ahora, rifles. ¿Sí? los fusiles esos que están Oh, en el escudo son entonces esa marca Winchester, ¿sí? eso no sabía. Eso no qué sabía. loco. Sí, entonces están Loquísimo. ahí, son los usados ahí en 1871. Sí, pues entonces seguramente Sixto Cabal de plano hubo discursito y tal, y vamos, Claro, Serna es un y aquí, Serna es un allá, y lo vamos a votar, se quién se adhirió une. a él y Y me era imagino que fue como la- subiendo pues, en el rango, y hasta que Rufino le echó el ojo y dijo, este es igual que yo, este le gusta le gusta la matar. macana. Ujú. Entonces fue reclutado y poco a poco llegó a ser, no era culto, no tenía mayor cultura, sí sabía leer y Ujú. escribir, pero nada más. Y le gustaba mucho tomar, muchísimo. Iba también con las cariñosas, en este caso sí, iba con las Ah, cariñosas. ok. Pero cuando tomaba Policía, era al fin. peor todavía, Chonte. era más violento. Era mala copa, entonces. Mala copa también. Y total, la gente estaba en completo descontento con él, pero como él mandaba, se acababa. Claro. Los mandaba a la penitenciaría allí y había castigos de toda índole, entonces ahí los mató a garrotazos. Yo tuve la oportunidad de platicar con un señor que trabajó ahí en la Corte Suprema de Justicia, en la parte de abajo donde está todo lo de la biblioteca y todo lo demás de la Corte. Y es tremendo allí, porque me contaba él que se escuchan ruidos, les mueven todo, les tiran los papeles. Ah, Es ok. por Mucho todo lo que poltergeist. vivieron ahí en la penitenciaría. Otro día Ma- hablamos de la penitenciaría. Mataron mucha gente en ese recinto. Claro, Y hay sí, energías ahí en todo ese lugar, ¿verdad? Eso. totalmente. Mi bisabuelo estuvo preso ahí, se salvó de ser fusilado. Otro día les cuento eso. Es una buena historia. Ya saben, si quieren, miren, pues, si quieren saber todas estas historias, si quieren que hagamos un episodio, comenten ahí, pongan de qué quieren que hablemos. Hablamos de eso. O sea Sí, que si a tu abuelo lo hubieran fusilado, no estarías vos aquí. no, no. Mejor no les cuento, porque si la gente quiere, les cuento toda Ya la le historia. dedicamos un episodio. Pura de Sigamos hablando película. de Sixto. Entonces, ¿qué pasó? Ok. Con este señor Sixto Pérez. Pues entonces también él heredó el odio que tenía Rufino Barrios a las manifestaciones de fe, véase las procesiones. Y prueba de ello es que Barrios mandó a volar a todas las órdenes religiosas. ¿Y por qué no le gustaba a Rufino Barrios eso? Estaba en contra de todo lo del clero, en parte, entre comillas, tenía razón,
porque el clero era el más grande, ¿qué? Terrateniente. La influencia. Y era terrateniente enorme. Sí, el clero en esa época era un poder importante, claro. Él lo que hizo fue que desató una guerra contra la iglesia, ¿verdad? Católica de ese tiempo. Por supuesto, sí. Sí, pues la cosa era quitarle el poder al clero, no era la procesión como tal lo que no le gustara. Era parte de... Y lo interesante de esto es de cuando estuvieron suprimidas las procesiones, a excepción de la del Santo Entierro de Santo Domingo. Todas las demás estaban suspendidas. No entiendo el por qué. No sacó a los dominicos. Nunca sacó a los dominicos. Debe haber hecho algún trato con ellos, ¿verdad? Por supuesto. Sí, pues, o incluso decir como, bueno, les tengo que dejar al menos una porque si no también me echo a la gente encima. Pues a él no le importaba, realmente. No le interesaba eso. O cuando hablemos de Rufino Barrios, ahí vamos a ver el libro de todo lo que él quitó. Por ejemplo, la colonia La Reformita, él la agarró para sus amigos. Claro. Y eso del reformador era eso realmente, ¿verdad, Carlos? Que él lo que vino a hacer fue una reforma, un cambio, digamos. Completamente. A todas las reglas que existían en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Y aprovechó porque en ese tiempo, yo recuerdo que alguien por ahí me contó, algún historiador también, que a él se le ocurrió que Guatemala podía ser como París, ¿verdad? Sí, bueno, ese fue Reina Barrios. Reina Barrios. Pero bueno, eran familiares, creo, ¿verdad? Él era tío de Reina Barrios. Sí, pues. Entonces sí, tenían los mismos conceptos, digamos, ¿verdad? Él lo que quería era la Unión Centroamericana entre grandes comillas. Sí, pues. Eso es lo que eso fue la revolución. La revolución fue contra el presidente Serna, así es, ¿verdad? Sí, contra Vicente Serna. Sí. Y logró que se fuera a Serna. Recuérdense cuando hablamos de Tatalapo, Serna mandó a Tata Tonino y le quitó la cabeza a Tatalapo. Sí, mandarle un saludo ahí al nieto o bisnieto, tataranieto. Rafael Solares. Gracias, hermano. Hoy vamos a platicar porque necesitamos más cosas. Necesitamos las pinturas de la lucha. Sí. Él, para que lo ubiquen, ¿verdad? Nos lo encontramos en el Canal 3. Él trabaja ahí, en ese lugar. En nuestro mundo es el que nos puso los micrófonos. Sí, la primera vez que llegamos a nuestro mundo, que estábamos platicando de Tatalapo, resultó que él tenía, pues él es nieto descendiente de Tata Tonino. Nieto de Tata Tonino, sí. De Tata Tonino, y que tenía unos documentos y unas cosas por ahí, ¿no? Unas cartas, algo así nos comentó. Las fotos de la tumba. Y fotos de la tumba, entonces, qué interesante, pues qué coincidencia. Listo. Claro. Esta segunda vez que fuimos, vio el episodio y nos cuenta, vio el episodio de la locha y nos cuenta que él tiene en su casa 2 pinturas de la locha y nosotros así ¿cómo ya? Mejor le vamos a decir de qué vamos a hacer el episodio la siguiente semana, a ver si tiene algo en su casa al respecto. Tiene que ser un invitado para nuestro programa. Tenemos que la historia, sí. Sí, exactamente. Bueno, un saludo entonces, ¿verdad? Maestrísimo, ya sabe. Aquí está su casa, o te cuento. Entonces, Carlitos, bueno, terminamos de contar qué pasó con este señor. Entonces, no había procesiones, o sea, porque las habían quitado todas. Sí. Y pues tenemos a Sixto, el jefe de la policía. Sí. Pero sí había una procesión, que era la dijiste, el Santo Entierro. Nunca se ha suprimido el Santo Entierro de Santo Domingo. O sea, es la única procesión que nunca se ha suspendido. El Santo Entierro sale el sábado. No, el viernes. No, el viernes. A las 3 de la tarde. Sí. Sí, pues cabal, cuando muere Jesucristo, lo que pues ya sale el Santo Entierro, claro. En el programa anterior, cuando se sale a las 3 ahí en el atrio y se reza el credo. Exacto. Antes era mucho más corto el itinerario de la procesión, mucho más corto. Recordemos que era una Guatemala más pequeña todavía.
y entonces era poco y el tiempo era poco. Entonces, en una de las calles de las cercanías de allí al templo dominico, puede ser tal vez donde estaba, creo que es más factible que sea donde era el Teatro Colón, actualmente el Parque Infantil Colón, ahí porque era como más ancha. Venía el Santo Entierro y tapaba. Y él venía en su landó. Landó es un carruaje de que llevaba 2 caballos y que lleva a 2 personas. Sí, pues sí, era 1870 gente, no había carros, No, ni un no carro. existían todavía. Entonces él decidió de que como él mandaba y estaba borracho, él mandaba o se quitaban o los mataba. Pero lógicamente la gente iba en fila y no se quitó, aparte de la gente que estaba viendo la procesión. Y les tiró encima el carro. Mató a Así es, sí. niños, ancianos, a mujeres, a cucuruchos, en fin. Pero la gente ya lo conocía y entonces se dieron cuenta que había sido Sixto Pérez el que hizo todo eso. Él y sus guaruras. Sixto Pérez se fue a esconder, pero por lo mismo de ser conocido y ser odiado, la gente dijo dónde estaba escondido. Ah, ok. Y a Rufino Barrios no le quedó otra que hacer sentir el peso de la ley, porque era muy obvio. Pérez estaba escondido y se sentía muy mal, no por haber matado tanto, sino porque se metió en un sacrilegio. Claro. Era otro Sixto Pérez el que estaba, digamos. Ya no era aquel matón, no, ahora le tocaba a él. Ahora era un criminal, claro. Exacto. Lo agarraron entonces, lo llevaron a la penitenciaría y lo pusieron en una de las Bartolinas donde él hacía todos los relajos. Ah, una de su propia medicina. Dice la Total. película. No le quedaba otra a Barrios. Tenía que hacerlo así. Pero Barrios realmente no estimaba a nadie. Entonces Sixto Pérez le venía sobrando. Pero tuvo que hacerlo porque el pueblo ya estaba muy enojado y si él no hubiese hecho algo, se arma. Exacto, sí, sí, sí. Porque se metieron con las cosas más preciadas. Estuvo a poco de tirar el anda con el señor sepultado. Pero aparte de los muertos y todo lo demás, tirar el anda era un agregado No. peor. Estuvo ahí. Barrios entonces dijo que no lo iba a fusilar. Y entonces dio la orden de que lo mataran a garrotazos, Ah, así como él hacía. como él hacía. O sea, como lo dijiste ahí en nuestro mundo, ¿verdad, Juancho? El que a hierro Ojo por mata, ojo. a hierro muere, ¿verdad? Ajá. Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión es, ¿verdad? O como dijo Carlos, ojo por ojo, 64. Me encuentro. Ajá. Cabal. Sí. Pero Bueno, pero lo eso mataron no en quedó la ahí. penitenciaría, ¿verdad? Eso estaba escuchando, ¿no? O sea, lo metieron a la penitenciaría y ahí lo mataron a garrotazos. ¿Quiénes lo mataron? Vos, los presos. Así es, ¿no? No. La De su policía. misma gente de la policía. Era orden de Rufino que lo ejecutaran a palazos. Exacto. Tiempo después, Así. donde sucedió esto, veían a una sombra que estaba ahí y que cuando venía el santo entierro se hincaba. Y luego desaparecía. Se iba, se levantaba y se iba. Siempre pasaba eso. Como Pasó un alma. inclusive hasta después de los terremotos de 1917 y 18. Ya más o menos en los años 30 ya no sucedió lo de Sixto Pérez. Pero estaba como ánima ahí. Sí, pero fueron muchos años, estamos hablando de casi finales del siglo XIX y hasta el año 30, era un montón de tiempo y la gente
como Se 30 ponía años. ahí para verlo y decía que lo veía. Y era los abuelos que conocían a Sixto Pérez, miraban la silueta y es Sixto Pérez. Y vino Ah, esto ok. de generación en generación. Sí, ya lo Sí, reconocían las generaciones. Qué sí. interesante, qué interesante. Bueno, y entonces él se convirtió como en una leyenda prácticamente. Por supuesto. Y Ujú. él fue enterrado en el cementerio de San Juan de Dios. Y cuando se abrió todas las tumbas, la tumba de él se abrió y lo tiraron a una eh, Cosa común. fosa común. Sí, claro. ¿En dónde estaba? Recuérdenme, ¿en dónde estaba el cementerio San Juan de Dios? Estaba ahí ¿Dónde está el por donde está hospital? el. Donde ¿Cómo? ahora es el El Hospital Hospital San San Juan Juan de de Dios. Dios. Sí, pues ahí, ajá. No, el hospital siempre estaba. Ah, ok. Estaba el cementerio. Está la capilla, se llama la capilla porque era la capilla del cementerio San Juan de Dios. Mm, Ahí era la entrada. La capilla está, vos estás enfrente de la capilla, de este lado, ahí estaba la entrada del cementerio. ah, ok. Sí, pues si en algún momento para hacer espacio lo vaciaron. Sí, es horrible. Y trasladaron todos estos restos hacia el... No, A no, fosa No, común. muy pocos, muy sí. pocos Por eso es lo de las al fosas cementerio comunes. general, exacto. Sí, pues sí, seguro que gente que sí pudo pagar o que sí pudo La niña de tener alguna, Guatemala, la niña de ajá, tener Guatemala. alguna influencia, alguna Lograr importancia, llevar y algún trasladarse. tipo. Mm. Ah, Pero ahí se ah, perdieron, por ejemplo, Pepe Batres Montúfar, ahí quedó. Eh, Todos los próceres, a excepción de dos, tres, porque encontré a otros. y yo pensé que eran como una bola de don nadies los que estaban No, ahí enterrados, como gente que se moría en el hospital y no tenía quien por ella y que no, los no, era un cementerio próceres, formal. en esa época ya no estaba autorizado el enterrar dentro de las iglesias. Entonces tenían que Ujú. estar ahí en el cementerio que era el San Juan de Dios. Y ahí estaba, pues ahí fue para el Sixto y cuando los movieron a todos, sus Se huesos, como acabó, los de se fue a una muchos, cosa común, exacto. a una fosa común que quién sabe dónde estará. A ver. Bueno, podríamos hacer una pausita para poder hablar un poco de la obra Sí. Ujú. de nuestro artista del día de hoy. Me voy a poner lentes porque voy a leer. Vamos a ver. Listo. Maudo Vázquez es un guatemalteco que nació en Moyuta, eso queda en Jutiapa. O sea que es Jutiapaneco, creo que así se dice, ¿no? Ujú. Sí, de Faneco. Bueno, él ha sido ejemplo de muchas generaciones de artistas guatemaltecos, ya que también, aparte de ser un pintor, también es un maestro. Eh, para resumir un poco la historia de su ejemplo, digamos, en Guatemala, pues él llegó hasta ser director de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, traspasó, digamos, la escuela ya superior, si a eso vamos, ¿verdad? Eh, su trabajo pues se ha consagrado a ser un referente importante de los movimientos, sobre todo políticos, que han existido en este país. Él es el creador de un mural que se hizo en los años 80, ¿verdad? En la Universidad de San Carlos de Guatemala y se recuerdan, no sé si, bueno, se recuerdan, no, sino que sabemos que en la historia de Guatemala, pues los artistas pintaban murales en donde exponían lo que estaba pasando en la época ¿de qué? De la persecución estudiantil y de la persecución, digamos, de ciudadanos que no estaban de acuerdo con los Ujú. regímenes militares que existieron en esas épocas, sobre Sí. todo. No sé si es exclusivo del muralismo latinoamericano o si eso sucede en otros lados del mundo, pero tiene esa característica, ¿no? Que hay denuncia social y que ahí sí que se ilustran las realidades de lo que está Y pasando. hay eso en Probablemente otras en partes el del caso de mundo. este es eso, exactamente, ¿verdad? Aquí Ujú. dice que en el año, creo que fue en el 2018 exactamente, estudiantes de la Escuela Superior de Arte hicieron un trabajo de restauración de ese mural que había hecho Maudo en ese tiempo, que lo hizo en 1988 en una de las paredes de la Facultad de Agronomía, dice acá, en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si ustedes quieren buscar, y tal vez, bueno, tal vez vamos a ponerles un poquito de eso en imágenes aquí, con producción, ¿verdad?
Y bueno, algunas de las escenas que aparecen en ese mural, por ejemplo, es el homenaje a todos los hijos sobrevivientes del Comité de la Unidad Campesina cuyos padres fueron quemados en la Embajada de España en 1980. Entonces, esa parte está en ese mural, ¿verdad? Una de ellas era Rigoberta Menchú, es Rigoberta Menchú, uno de los familiares, uno de los hijos, ¿verdad? Sobrevivientes, es Rigoberta Menchú. Y así por el estilo, pero esta obra que nos trae hoy acá, ya que estamos hablando del trabajo de Mauro, que es un trabajo muy importante, tiene un análisis político, ¿verdad? En este caso, pues acá, como les decía, este individuo que está acá comiéndose al país, ¿verdad? En el plato también hay monedas, hay billetes y hay cierto simbolismo, ¿verdad? Estos personajes que están acá le están rindiendo pleitesía al presidente, ¿verdad? Por ejemplo, este personaje que está acá, si lo logran ver, este es un cura que le está haciendo con la mano al niño así como que dicen no, el otro viene con una resoltera porque le quiere tirar la piedra, ¿verdad? Y él le está diciendo que no lo haga. Entonces, cosas como esos son los simbolismos, digamos, que aparecen en las pinturas de Mau. Aquí también tenemos, estos son todos los que le rinden pleitesía, digamos, al que está de gobernante, al tirano en este caso, que puede ser Rufino Barrios, ¿verdad? O puede ser otros. Uno de los muchos que aparecieron luego, ¿verdad? Y que se han comido a Guatemala, ¿verdad? Y por eso es que nuestro país pues no ha logrado de alguna manera pues salir adelante en el sistema, en lo que es el gobierno, ¿verdad? En fin, un saludo para Mauro y muchas gracias por su pintura, muchas gracias por el arte que realiza. Como les decía al principio, es una tinta con acuarela, ¿verdad? Y bueno, es un cuadro que es de mi propiedad, de mi colección privada que tengo de algunos artistas guatemaltecos, y un gran honor pues tener esto en mi sala, ¿no? Así que muchas gracias. Y bueno, continuemos con lo que tenemos que seguir continuando, ¿verdad? Bueno, Sixto está, creo que eso, Sixto está muerto, ya sus huesos están por allá y ya pasó incluso el momento como que ya hizo su penitencia, porque Sí. dejó de aparecer. Sí, es lo interesante, sí. Igual que en Santo Domingo hay un fraile que solo se aparece cuando hay cosas importantes. Ah, ok. Ahora, para Cuaresma y Semana Santa, se aparece. Cuando fue el terremoto del 76, se apareció. Sí, de ahí nada más. ¿Y cómo se aparece ese fraile? O sea, sí se ve ahí en Santo Domingo, máxime en el claustro, que es el que está en la par. Pero tiene así su capuchón, sí, así puesto. De esa época, del siglo XIX. Sí, no tiene cara, se le ve oscuro aquí, así que tipo los monjes esos de las películas de esas que te gusta ver, Juancho, las películas. Como que fuera Ice White. Oscuro y ese tipo de cabal. Sí. El fraile. No tiene nada que ver, bueno. Ajá. Sí, pero pues es una de esas apariciones y es eso, ¿no? Como las ánimas que son pues gente que se queda con estas cosas pendientes, que una de esas cosas puede ser culpa también. Sí, claro. Y entonces se quedan en este plano. Esa es la 30 años. Más de 30 años. Más de 30 años, es bastante tiempo. Sí, que condena, ajá. Sí. Entonces, muy... Y es que, a ver, lo que hizo estuvo bien horrible, pues, o sea... Sí. Eso me hace recordar, pues, el que atropelló a unas niñas, ¿se recuerdan? Hace unos años también. Ese es el mismo estilo de proceder, ¿no? De le tiro el carro encima y me voy encima de quien sea. No importa, porque no me dan permiso. Claro, claro. Así fue. Y claro que se le había sobado un poco el tornillo, ¿no? Seguro. Y andaba borracho, claro, ajá. Y era mala copa, como decíamos. Bien bolo, como los que van cargando al monigote, ¿se acuerdan? En el capítulo pasado. Bien bolos. Bueno, pues a la gente que vio la entrevista en la tele y contamos como pues los pedazos más, o sea, fuiste muy breve, Carlos, cuando nos lo contaste y nos contaste justamente hasta que llegó a aparecer como Anime en Pena, pero no habíamos visto esto del atropello en el carruaje, platicamos mucho de los antecedentes, de cómo
un poco el clima en esa época y eso de que andábamos cambiando tierra por armas. Sí, hoy hablamos un poquito de Rufino Barrios, ¿no? De Ujú. J. Rufino Barrios. Y creo Pues que eso preparando a sí. la gente para un futuro episodio con de él. Sí, exacto. De Bueno, él, no sé cómo estamos con el tiempo, pero yo creo no que sé. Yo creo que ya estamos. Y a ver, anuncios parroquiales. Javier, Javier, ya creo que para este momento que va a salir este episodio, ya está en línea tu película, ¿cierto? así es. Sí, se estrenó este domingo recién pasado. Si no estoy mal con la cuenta. Este domingo recién pasado se estrenó y está ya en nuestra página de YouTube de Xibalbá Producciones. Ustedes la pueden buscar como Xibalbá Producciones en Ya YouTube está. y ahí está ya colgada en este momento la Ah, la película para que ustedes la disfruten. Es una leyenda de Guatemala que se llama La Dama y el Taxi, ¿verdad? Y es la historia, pues, de los 7 sagrarios, ¿verdad? Hasta ahí les puedo hablar, porque si no, ya les Ajá. mucha Le información. vamos a pedir a producción que ponga abajo, si están en YouTube, que ponga abajo en la descripción el link para que vayan a verla. Sí. Ok, y bueno, quiero aprovechar para agradecerle a todo el crew, a todo el equipo de trabajo de Xibalbá, que realizamos esta producción nueva, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Agradecimientos. No digo el nombre porque si no se me va a pasar uno y entonces ya hay susceptibilidades que puede uno herir por allá. Porque cuando uno trabaja en equipo, quiere ser mencionado, ¿verdad? Entonces, equipo, muchas gracias. Muy amables. Y con eso se cubrió todo, estamos, ya. Perfectamente, ¿verdad? Y bueno, Listo. y el alma de Sixto, ¿a dónde fue a parar entonces, Carlitos? al infierno. Al infierno, ¿verdad? Al infierno, seguro. Seguro. Porque, bueno, si pagó su culpa, pues tal vez como que llegó al... No creo, pero dejó. Lo interesante fue eso. Es ¿qué? Un espanto estacional que ya no volvió a aparecer. Ujú. Y como decía, ¿quién era? Dante, ¿verdad? ¿En qué círculo del infierno estará? Bueno, porque depende de las culpas, depende de lo que haya hecho, como para ver en qué nivel, a Ujú. qué nivel se quedó, ¿verdad? Al final de cuentas, esta alma suspendida o hundida, pues no sé cómo es que le podemos decir, ¿verdad? Ujú. Sí, fue así. Y Ujú. bueno, eso fue la historia de Sixto Pérez. Exacto. ¿Sí? Igual, bueno, yo quiero dar un anuncio también. Si están viendo esto el día que sale y viven en Ciudad de Guatemala, hay show de impro, que es un show de comedia que va a ser miércoles y viernes de esta semana, que es 29 y 31 de marzo. El show se llama Comedia de Autor y es un espectáculo donde utilizamos las propuestas del público para crear en el momento las historias. Y se llama Muy bien. comedia de autor porque pues ponemos a la gente a pintar cosas y luego usamos lo que la gente pintó como inspiración. Así es como funciona el espectáculo. Es un espectáculo de comedia. Va a ser en la Alianza Francesa de Ciudad de Guatemala, ahí en la zona 13, miércoles 29 y viernes 31. Son las dos fechas que hay y de ahí ya no hay más. Y si Ok, están en Antigua Guatemala, el jueves 30 de marzo. Son tres shows pegaditos. ok. Aquí en Guatemala, pues les decimos a esta semana de Dolores, ¿verdad, Carlos? Sí, Ajá. Que sí. es la semana previa a la Ujú. Semana Santa Mayor, así creo que le Eso llaman, sí, ¿no? eso sí. Entonces sería miércoles de Dolores, jueves de Dolores y viernes de Y Dolores. Viernes de Dolores. Así son los 3 días en Así que es. Pancho Carbono pues va a estar al aire. Eso, al aire. Juancho, vos das clases de impro. Fíjate que he tenido oportunidades de dar talleres, pero ahorita no estoy dando ningún taller. De los compañeros con los que estamos en esta puesta en escena, hay dos que sí están dando talleres y operan en Ciudad de Guatemala y en Antigua también, Perfecto. Por si la Qué gente bueno. quiere, vos podrías hacer un taller de impro, ¿verdad? de improvisación teatral, ajá. Ujú. Ok. Muy Pero bien. pues vayan, lleguen y vean cómo es el espectáculo para que digan así, que eso fue lo que a mí me pasó. Yo vi un show de impro y me gustó mucho y entonces decidí entrar a ese mundo. Muy Bueno, bueno. y con respecto a nuestro guaticuento, pues si usted va en el automóvil,
Es muy fácil ahora con Spotify, ¿verdad? Ahí podemos, Ajá. sí, que nos pueden sintonizar por ahí. Y bueno, pues tenemos las demás ¿qué? Redes. Redes o lugares en donde pueden sintonizarnos en video, pues está YouTube y está Instagram. También tenemos en la página de TikTok. Facebook de Exposiciones Artísticas y TikTok, ¿verdad? Así es. Ajá. Muy bien, pues, y Facebook también tenemos de Guatecuento, ¿verdad? También, sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Entonces, bueno, amigos, gracias por su atención. Estamos muy agradecidos, ¿verdad? Y como ya se está haciendo tradición para nosotros, ¿verdad? Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Gracias. Y vamos a pegarle su balazo aquí a... Ajá. Donde quiera que esté. No sé dónde.